Bueno, muy bien, aquí estamos y todo está bien. Todo está bien. Y la perseverancia nos lleva a que todo esté bien. Nuestro invitado de hoy en esta sala blanca es una persona con un alma blanca, maravillosa, bonita, de mucha alegría. Yo le llamo el carpintero de los sueños porque he visto cómo crea su sueño a punta de perseverancia. Yo no lo voy a presentar, él lo hace solo porque Gracias, Juan Manuel, ¿cómo estás, hermano? Ay, no, te sonó muy formal. Te sonó muy formal, caray. No, hombre, qué rico que estamos aquí contigo hablando de un tema que a mí me interesa mucho porque cuando uno ha logrado algo de lo que se imaginó alguna vez hacer o tiene alguna satisfacción en cuanto a una realización, una de las primeras cosas que uno piensa cuando dice, bueno, logré esto, es, bueno, ¿cómo puedo volver a hacer para seguirlo haciendo, para continuar cumpliendo con esas metas, con esos sueños que uno tiene? Y me llama mucho la atención del tema, me interesa mucho que me hayas invitado a hablar de la perseverancia, porque yo considero que ha sido un elemento muy importante en mi vida personal y también en mi carrera. Y ha sido un elemento que a veces, y por fortuna, ha sido inconsciente. En otras ocasiones ha sido una opción, una determinación de hacer las cosas y de conseguirlas y de luchar por ellas y tal. Pero hay otro tipo de determinación que yo también he sentido que es una determinación que es natural a tu personalidad o a tu devenir. Y esa determinación es importantísimo reconocerla. Yo una época en mi vida, sobre todo al principio de mi carrera, cuando me estaba formando, que estaba pequeñito, que estaba estudiando música, estudiando piano, pues la persona encargada de que yo tuviera esa determinación pues era mi mamá. Era la que se encargaba de que yo llegara al colegio, hiciera mis tareas y estudiara las 2 horas de piano que había que estudiar para preparar la clase siguiente. Los papás tienen esa capacidad de sembrar en uno unas rutinas y unas ideas, las semillas ahí que resultan inconscientes sí. Después. Entonces después empieza uno a abrirle espacio a la música sin pensarlo, ni siquiera sin programarlo. Ya está innato, ya está sembrado. Ya está medio sembrado. Y esa perseverancia que tiene mucho que ver con la pasión, con las ganas, con la novedad, se presenta en el momento de la adolescencia cuando con mis compañeros del colegio queremos hacer una banda. ¡Emilio! ¡Emilio! Exactamente. El Emilio Valenzuela vio crecer a este sujeto. Exactamente. Y lo vio andar por los pasillos y correr, pero siempre con una guitarra en sus manos. Quizás no hacía tanto deporte por andar con su guitarra y con sus amigos, amigos del colegio. Y luego salían del colegio y se metían a un garaje. Hablo de Juan Gabriel Turbay, sí. Hablo de Gustavo Gordillo, hablo de Freddy Camelo y Freddy, César, pues. Qué belleza, los poligamios. Luego vamos a llegar allá. Pero eran unos amigos que jugaban, jugaban a la vida, jugaban a esto. Y en medio de todo aparecían muchas cosas y apareció una emisora de radio que invitó a estas bandas o grupos de garaje a que mostraran lo que hacían en los colegios. En 1991 Andrés Cepeda estaba ganándose uno de esos concursos con su banda de amigos y nos tocó compartir ese momento. Yo tuve que aplaudir ese momento en la radio, yo desde un escenario, Andrés desde el otro, y eso nos convirtió en dos personas que se quieren mucho, que son amigos y que nos hemos visto en las caídas, en las levantadas. Todo el camino nos hemos encontrado. Y hemos llorado y nos hemos abrazado y Así es. Y nos hemos ayudado y lo tengo que decir porque es una verdad, ¿no? Así es. Tú ahorita hablabas del momento del concurso y de que, digamos, ese fue, digamos, nuestro gran primer logro como banda, poder figurar como ganadores de ese concurso, porque el premio realmente consistía en que difundían la canción que habíamos concursado, que es una canción que se llama Desvanecer, que se volvió muy famosa porque a raíz de esa difusión la canción llegó muy lejos. Pero para que pudiéramos llegar a ese punto de ganarnos el concurso, tuvo que pasar una serie de cosas muy particulares, y una de ellas era que, tú lo mencionaste ahorita, estábamos en el colegio, estábamos participando por el colegio, estábamos haciendo el bachillerato, pero nos la pasábamos, era con una guitarra debajo del brazo, y había muchas clases a las que de pronto o no asistíamos o estábamos presentes de cuerpo, pero no de mente, pero siempre con esta otra idea en la cabeza, siempre con esta obsesión de las canciones, de la composición, de los conciertos, de los ensayos, y a pesar de que, bueno, en mi caso, voy a hablar por mí, no fui el mejor estudiante en el colegio, precisamente porque estaba obsesionado con este tema de la música, sí estaba muy dedicado a que esa parte de mi actividad y de mi interés, que era la música, estuviera cubierta y tuviera mucho tiempo y estuviera toda mi atención allí. Obviamente no era, a mis papás y a mis profesores no les parecía el momento más oportuno para que eso estuviera sucediendo, pero eran capaces de valorar
que yo tenía un interés muy claro y tenía unas ganas de seguir adelante con esa idea que era la música. Y entonces muchas veces, y se los agradezco tremendamente, tanto en la casa como en el colegio, en muchas ocasiones me validaron esos esfuerzos que hacía, que tenían que ver con la parte artística, de alguna manera suplantando o reemplazando algunos, pues, los fracasos académicos que tenían otras materias, Sí, ¿verdad? sí. Y eso yo lo agradecí mucho porque recibí apoyo en una cosa en que las personas que me rodeaban, que eran mis padres y mis compañeros y mis profesores, valoraban, y les parecía que era importante y que venga, déjame un empujoncito para que pase el año. Pero eso estuvo bien, ¿sabes? Porque Yo pienso que estuvo bien. fue un apoyo para... Hay talento, hay unos que lo tienen para la ciencia y otros que lo tienen para la literatura. Y yo tuve esa bendición de recibir de ellos como ese apoyo y esa comprensión, por decirlo así. Y a raíz de esa insistencia y también a raíz de ese apoyo, porque nos sentíamos muy orgullosos de estar representando a nuestro colegio y sentíamos el apoyo de la institución completa, pues bueno, salimos adelante, ganamos el concurso, salió esta canción, se volvió una canción muy importante y empezó nuestra carrera, pues imagínate. Una carrera que no termina, además que es vertiginosa y que tiene muchas curvas, como una montaña rusa, Sí, ¿no? así es. Una montaña rusa llena de emociones y subidas, y entonces hay que disfrutar la bajada y luego esperemos y nos cambiamos de carrito. Así funciona. Y Andrés Cepeda grabó su primer disco con Poligamia y yo recuerdo los conciertos en toda Colombia. Pero luego Andrés Cepeda se desprendió y empezó a volar como un globo que se suelta del nido de globos y se va solo y despega muy alto, muy lejos. Claro, Juan, pero esa es la parte bonita de la historia porque nos estamos saltando un pedazo que es el grupo arranca con una gran expectativa, con una gran ilusión, hacemos varios discos, hacemos nuestros conciertos, bueno, en fin, todo lo que tú mencionabas ahorita, inclusive llegamos a tener una serie de televisión, la cosa se puso robusta y de un momento a otro la banda se desintegró, ¿no? Empezamos a tener intereses distintos, hicimos un tercer álbum que fue un fracaso. Muy rockero, ¿no? Sí, un álbum muy loco ahí, que no representaba... Muy loco como tú. No representaba el camino de lo que estamos haciendo, sino era una cosa caprichosa. Juan Gabriel había dejado el grupo, que Juan era un tipo muy importante en el grupo como compositor también y como, una pieza fundamental. Entonces él ya no estaba y nos despelotamos un montón, el disco no fue bueno, a la disquera pues obviamente no le gustó que el disco no fuera bueno y se desbarata el proyecto cuando teníamos todas nuestras esperanzas sembradas en él. Sí. ¿No? Teníamos en ese momento, ¿qué te digo yo? 20, 21 años, 19 años, no sé. Se desbarató la vaina y viene esta incertidumbre de, bueno, ay, se acabó el sueño, se acabó el paseo. Sí, allá iba. fue Hasta acá. Y yo te iba a preguntar, claro, todo eso que pasó y tú cuentas, ¿y qué pasó? Porque hay una fricción allí, ¿no? En medio de la carrera, en medio de la vertiginosa carrera ascendente, hablamos de Andrés Cepeda. Sí. ¿Qué pasó? Uy, no, pues eso fue el desastre. Pasaron varias cosas al tiempo. Primero, se desbarata el grupo, ¿no? Digamos que, ay, fue pucha, esta balsa en la que yo venía remando, río abajo, feliz, se me deshizo. Se desbarató y ahora estoy nadando aquí, solo, en este río. Y eso coincide con que fallece mi mamá. Era muy, muy duro. Coincide con que conozco a mi ídolo por excelencia, que es Charly García, y me da un puño, me quita la guitarra, me dice que me calle, que yo no sirvo para cantar. Eso fue todo como al mismo tiempo. Noticia, claro. Eso fue todo como al mismo tiempo. Y dije, uy, no, pero qué tremendo. Terminé conociendo a Charly en una reunión, en una cosa que posterior a un concierto en Bogotá, un concierto en el Campín, vino con Fito Páez y vino con Mercedes Sosa, una cosa muy bonita. Él hizo un show magnífico, no sé qué, incluso se extendió un montón, rompió una guitarra. Esa guitarra la dejó tirada allá en el estadio. Bueno, después al otro día fue a una fiesta, Fito lo llevó porque estaba con él, no sé qué. Entonces, todos encantados de conocer a Fito y a Charly el tema. Y bueno, a cantar, y en una de esas me tocó cantar a mí y el señor reaccionó de una manera violentísima. Y yo, yo casi me muero, claro, yo casi me muero, yo quedé frustradísimo porque imagínate. Tu ídolo te está frustrando tu sueño. Yo dije, no, terrible, miren, me pasó todo esto el tiempo, estoy viendo cómo se deshace frente a mí la ilusión de lo que quería hacer. ¿Y qué había en la persona, en el ser de ese Andrés Cepeda que tenía muchos sueños? Empieza a desmoronarse, hay dudas. Claro, y muchas veces, fe. ¿Será que yo no debería hacer este oficio? ¿Será que estoy muy viejo para estudiar alguna vaina, otra diferente? ¿Será que, yo qué voy a hacer con mi vida? Eso se está desbaratando. ¿Hay sufrimiento, Andrés? Sí, claro. Hay momentos oscuros. Sí, uno se aburre muchísimo, hermanos. Uno se deprime mucho. Cuando uno cree que va para un lado y se desbarata todo, pues uno queda
muy despistado. Además hay Muy despistado. distracciones del mundo, ¿no? Que hay escapes ahí que... Claro, imagínate el tipo de 20 años, no sé qué, en la Bogotá de los 90, pues eso es una locura. Entonces estaban todos los escapismos posibles y estaba todo el asunto de por medio. Y hubo dos elementos que para mí fueron muy importantes. Uno fue el consejo de un amigo músico, que una vez nos encontramos en un sitio que había por Teusaquillo que se llamaba Famas y Cronopios. Estaba ya viendo una banda, súper aburrido, tomándome una cerveza, pero así con una cara, ¿no? Y llega ¿Frustrado mucho? Sí, muy frustrado. Llega este tipo que había sido mi profesor de piano, que es un gran músico, que es el teclista de Carlos Vives, que se llama Carlos Iván Medina. Claro. Es un genio tremendo, una persona que ha tenido mucho que ver con la creación. No, él no trabajó ahí, él trabajó con Distrito Especial. Bien. Y sembraron, digamos, la semilla de lo que vino a ser después ese rescate del folclore que hizo tan importante Carlos. Entonces era un tipo muy importante y había sido mi profesor. Entonces me encontró en esta depresión, en esta cosa, y me dio unas palabras y me dio un abrazo y me dio unos consejos y me hizo ver toda esta situación que estaba viviendo de una manera diferente y me recordó que en esos momentos es cuando se prueba pues, la creatividad y cuando se pone a prueba, cuando hay una cosa interesante pasándote, entonces tienes cosas de qué hablar. Y entonces me puso más bien a enfocar toda esa frustración y toda esa molestia y toda esa jartera que tenía hacia hacer cosas nuevas. Estamos hablando de 1998, por ahí. Estamos hablando aproximadamente entre 98 y yo recuerdo muy bien la 99, fecha porque muchos domingos nos encontramos en otro entorno, en el entorno de amigos. Y quizás la vida quería que estuviéramos juntos ahí como para jugar. Yo estaba empezando a explorar una cosa nueva que tenía que ver con esa expresión, que era hablar de cosas que habían sido tristes para mí, pero catalizarlas por medio de la música. Entonces, en esa época que tú mencionas, que nos reuníamos mucho a hacer bohemia, yo estaba escribiendo boleros muy tristes, canciones como Sé Morir, como Me Voy, no sé qué, toda esta cosa, que precisamente retrataban toda esa etapa aburrida, ¿no? Oscura y triste, y empezaron a hacer unas canciones que resultaron siendo interesantes y que resultaron siendo el material de mi primer trabajo como solista. Yo ya no tenía la banda, pero yo quería seguir haciendo música. Después de hablar con mi amigo Carlos Iván, me di cuenta que yo tenía que seguirlo haciendo. Cuando se terminó la banda, yo también me dediqué a la ingeniería de sonido, estudié un tiempo eso. Me vine a Bogotá nuevamente y me vinculé a un estudio y empecé a trabajar creativamente otra vez. Hice música para televisión, hice jingles y empecé a desarrollar estas canciones de las que tú comentabas ahorita. Ahí se da la primera oportunidad de volver a hacer música. Yo pensé que me iba a quedar de pronto como compositor o como productor, más bien detrás del vidrio. Y tuve nuevamente esa oportunidad. Alguien escuchó esas canciones de FM Discos y me dijeron, bueno, hagamos este primer disco como un experimento, me parece que lo suyo es chévere, Y yo con esas ganas de retomar, pues volví. La música es un sueño que persiguen muchas personas porque muchas veces es una semilla que está dentro de la persona, del ser, y necesita salir a flote. Es una vocación, es una necesidad. Y allá hay mucha gente que tiene un ídolo que, oiga, yo quiero ser como Andrés, pero no por la fama, sino porque hay un artista integral allí, un artista que exterioriza sus sentimientos a través de una composición, de una interpretación, de un mensaje escrito. ¿Cuál es ese mensaje para esas personas que están allá, pues que están caídas, que están derrumbadas, que están deprimidas, que están muriendo, que se están separando de sus familias, que están enfermas? Aquí hay un hombre que ha triunfado, que quiere la vida, que sonríe, que le mama gallo a la vida, porque hoy se puso trascendental, y yo también, pero aquí hay algo muy lindo en el alma de esta persona. Pues yo creo que es que vale mucho la pena hacer lo que creemos que debemos hacer, vivir como creemos que debemos vivir. Vale mucho la pena luchar contra cualquier momento harto, con cualquier adversidad, contra cualquier enfermedad, por tener más días logrando hacer eso que creemos que tenemos que hacer. Yo pienso que cuando uno cree en algo y tiene la fortuna de encontrar algo que realmente lo mueve, ya sea el arte, ya sea una profesión, ya sea sacar adelante una familia, ya sea, no sé, las cosas que realmente le importan a uno y por las que siente uno que tiene sentido estar aquí. Eso siempre tiene que ser algo que tenemos que valorar tremendamente. Esa es la gasolina. No sé, yo no me imagino la vida sin tener las ganas de hacer una canción nueva, de cantar frente a alguien más, de lograr esa comunicación. Eso es una cosa que no me la puedo perder. Yo vine fue para eso y pienso que si uno cree en eso y encuentra eso en la vida, a lo que está llamado,
La felicidad te la da saber que viniste a hacer lo que tenías que hacer y que lo estás haciendo con amor y con gusto. Yo pienso que eso es la dicha. Me perdonas que no hayamos hablado de música, ni de tus canciones, No, pero ni ¿para de qué? las sintonías, que hayamos hablado de la vida solamente. Rico. Gracias, Juan. Él es Andrés Cepeda, él es así, yo no puedo hablar con el artista si no creo que estoy hablando con el amigo. Así es, así es. Andrés, puede decirles a ustedes que todo está bien, que hay que sonreír en medio de las adversidades. Hoy todo está bien.